Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva emisión de Pensándonos a nosotros mismos, siguiendo con esta línea de trabajo que le hemos ofrecido sobre el análisis, sobre el proceso de justicia en la Argentina, sobre los crímenes de lesa humanidad. Hoy tenemos afortunadamente la presencia de una militante política y social, integrante del Movimiento de Derechos Humanos, la licenciada Adriana Taboada. Adriana integra la Comisión de Memoria y Justicia de la Zona Norte, pero en particular también integra una comisión del juicio o para el juicio de Campo de Mayo. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Nosotros a nuestra comunidad, a los comarqueros, como decimos, nos gustaría preguntarte en primera instancia de que, bueno, ya es conocido de que estamos en vísperas de conocer la sentencia por el juicio Campo de Mayo. Pero el juicio Campo de Mayo no hay un único juicio y se lo denomina como un séptimo tramo de un juicio a Campo de Mayo. ¿Cómo podríamos explicar esto a la comunidad, esta cuestión de los tramos para abordar un juicio de lesa humanidad? Y después hablaremos específicamente de Campo de Mayo. Bueno, esto tiene que ver, los procesos judiciales penales tienen dos etapas. Una es lo que se denomina etapa de instrucción o de investigación, y la siguiente, si se junta la suficiente prueba, es la etapa de oralidad, que es lo que habitualmente nosotros vemos por la televisión, con un tribunal de 3 jueces, el público, porque son públicos y se puede asistir. Cuando se reabre la vía judicial, en el 2005, luego de que son anuladas las leyes de punto final y obediencia debida y decretada la inconstitucionalidad, se reabren los procesos que habían quedado suspendidos en la década del 80. La megacausa, lo que se llama la megacausa de Campo de Mayo, es una causa muy grande. Por Campo de Mayo han pasado más de 5.000 víctimas y prácticamente sin sobrevivientes. Se empiezan a presentar las denuncias, se recoge parte del trabajo que se hizo en los 80, y por cómo armó el juez, específicamente de San Martín, de un tribunal de San Martín, que es el que tiene competencia sobre Campo de Mayo, por la manera en que él fue armando la causa, esto quedó fraccionado. Hay una única causa que es Campo de Mayo, y dentro de Campo de Mayo hay casos. Cada caso se investiga en particular. Esto lo podríamos englobar en la tan mentado cuestionamiento a la fragmentación de los juicios. Exactamente. Esto es una manifestación, una muestra de esto. Es un desgaste, porque a veces vos tenés, por la misma víctima, podrías llegar a tener varios juicios, porque en tanto vos lográs imputarle el delito a una persona, va a juicio esa persona por ese delito. Pero si después encontraste a otro, por esta misma víctima va a haber otro juicio por otro imputado, digamos. La verdad es que es un desgaste para los familiares. Forma parte de los procesos, aunque esto no se quiera, termina siendo funcional a la impunidad, porque los imputados se mueren, los genocidas se mueren. O sea, es poco eficiente en todo sentido, además del costo emocional que tiene para todos. Qué apropiado entonces esta apelación a una justicia legítima, ¿no? Una democratización de la justicia que ponga en blanco y sobre negro la participación del Poder Judicial con la dictadura militar, que evidentemente subsiste en etapas democráticas, en muchos años ya de etapas democráticas, ¿no? Adriana, gráficamente, digamos... Discúlpame, en este punto, si puedo... Campo de Mayo, nosotros tenemos entre los tantos obstáculos que nosotros tenemos en esta causa, está el fiscal de instrucción, que sería la parte del Estado que debe investigar los delitos. Se llama SICA. Y este fiscal no investiga, ha sido denunciado por nosotros, por los familiares, por las querellas, en todas las instancias que ha sido posible, y tiene que ver con esto, con que hay una complicidad, consciente o no, hay una connivencia del Poder Judicial con el genocidio. Bien, exactamente. Bueno, queda claro quién es ese fiscal. Para la comunidad, digamos, es ampliamente conocido la cantidad de centros clandestinos de detención que se distribuyeron por todo el territorio nacional. Algunos, digamos, han quedado como paradigmas de ellos, como el caso de ESMA, y también Campo de Mayo, como La Perla en Córdoba, o La Cacha, o los
innumerables, el Pozo de Banfield, el Coti Martínez, etc. ¿Qué era Campo de Mayo como centro clandestino de detención? A ver, hay una diferencia, cada espacio represivo, cada centro concentracionario tiene sus particularidades. Campo de Mayo no es un único centro. La zona 4, que es la que corresponde a Campo de Mayo, fue creada en el año 76 con un objetivo específicamente represivo. Ocupaba 11 municipios que iban desde la General Paz hasta Zárate, desde la costa hasta San Miguel. Hubo centros clandestinos distribuidos a lo largo de esos 11 municipios. Entre Zárate y Campana, por ejemplo, hay 12 centros clandestinos. Dentro del predio de Campo de Mayo hay 4, entre ellos la maternidad, el Campito, las casitas, la cárcel de encausados y la maternidad. Esos son los 4 que estarían dentro del predio mismo militar, pero bueno, distribuidos en casas particulares. La FOR funcionó como centro clandestino, Siderca, Techín funcionó como centro clandestino, claro. El Club Dálmine en Campana funcionó como centro clandestino. Ha habido espacios específicamente militares, casas quintas, lugares que algunos sobrevivientes han descrito y todavía no se han ubicado. O sea, el abanico es muy amplio. Esto es una particularidad. Y la otra es que prácticamente no tenemos sobrevivientes. Y al no tener sobrevivientes, nosotros nos quedamos sin la posibilidad que sí hay en otros centros clandestinos de una acusación más directa, porque el sobreviviente es una prueba. El sobreviviente puede hablar de lo que vio, de lo que le pasó, quién lo hizo, quién estaba. Nosotros no tenemos este recurso. Parecía que había una distribución de funciones. En este caso, podríamos afirmar, corregime si me equivoco, que, digamos, Campo de Mayo específicamente tenía la función de exterminio. Campo de Mayo, el centro clandestino que funcionaba dentro de Campo de Mayo, del predio militar, puede ser definido como un centro de exterminio porque desde allí hubo vuelos. Ellos cuentan con pista y con aviones, y lo que se calcula que el grueso de nuestros compañeros y familiares fueron eliminados a través de los vuelos de la muerte. Debemos recordar que Campo de Mayo, sobre la avenida Richeri, son como 5.000 hectáreas que ocupa, ¿no es cierto? Sobre la Ruta 8. Ruta 8. Sí, ocupa muchas hectáreas, es muy, muy grande el espacio, muy grande. Bien. Estamos ahora en vísperas de la sentencia por el 7º tramo y ahora te vamos a preguntar específicamente por el 7º tramo, llamado 7º tramo, sí, de esta fragmentación que mencionábamos, describíamos. ¿Qué se trató en los anteriores tramos, entre comillas? El primer juicio de la mega causa de Campo de Mayo fue por el caso de Florial el Negrito Avellaneda, un adolescente de 14 años, secuestrado junto a su mamá en Munro, y que fue encontrado en las orillas del río del río Paraná en Uruguay, de La Plata, perdón. En el río de la Plata. En el río de la Plata, en las costas del Uruguay. El Negrito Avellaneda. El Negrito Avellaneda. Militante comunista. Militante de la FEDE, su mamá es una sobreviviente. Este fue el primer juicio. El segundo se hizo, nosotros le decimos en la canchita, en un espacio, en una cancha de fútbol, en un club social de Florida. ¿Se llevó a cabo el juicio ahí? Campo de Mayo recién tiene un espacio físico destinado a juicio ahora, en este 7º juicio. Hasta aquí se han hecho procesos en los espacios, en una cancha de fútbol, en un teatro, en el espacio del tribunal mismo, que es un espacio muy pequeñito, o sea, prácticamente el juicio es oral, pero solamente podían entrar los familiares porque no había espacio físico para eso. Y recién ahora hay un espacio acorde, pequeño también, pero bueno, fijo, y eso nos permite a nosotros también poder hacer otras cosas, multiplicar, potenciar esta calidad de público, de carácter público que tiene el juicio, que es el lugar donde puede intervenir la ciudadanía. Bien. ¿No? En alguno de los tramos... Vos me estabas preguntando por los juicios. Sí, como para tener una idea de el segundo, que es el que se hizo en la canchita, fue el primer juicio donde se condenó a Viñone. El juicio también donde por segunda vez se lo condena a Riveros como jefe máximo de la zona 4, claro, institutos militares, a Bear Platzen, que era el jefe de inteligencia del lugar, a Tepelino, que era el jefe de inteligencia del batallón 601,
y allí la cantidad de víctimas era como cerca de 40, 30 y tantas. El tercer juicio fue el primer juicio donde se condena a Patti, entre otros. Digo las cosas más significativas de cada uno. El cuarto juicio fue por un caso de apropiación realizado por un acto represivo en Villa Adelina, la familia García Recha. Se recuperó una nieta recuperada. El quinto juicio fue por 2 desaparecidos en Ford, en la puerta, en la guardia de Ford, sí. Claro. Fateche y Derganz. Fueron citados a la propia fábrica fueron y a buscar trabajo, sí, estaban allí y se los llevan. El quinto fue por un grupo, las víctimas eran un grupo de jóvenes que pertenecían a un taller literario, adolescentes y sus docentes. Allí se condenó también un comisario de Villa Lynch y alguien de San Martín. En el caso de Fateche se condenó por primera vez. En el caso de este grupo, recuerdo que hay un testimonio conmovedor de una muchacha, una niña de 16 años que fue secuestrada, justamente que ella hace alusión a cómo ocurrieron las cosas, ¿no es cierto? En el caso del grupo, ¿no recuerdas? No lo recuerdo, no. Y este es el séptimo. Este es el séptimo. Este es el séptimo. Llamado vulgarmente el juicio de las embarazadas. Porque se ha concentrado, esto es así, una vez que se termina la etapa de instrucción, claro, se eleva a juicio oral. Van juntando una cantidad de casos y esos son los que llegan a esta etapa de oralidad. En este caso se concentraron una cantidad de casos de embarazadas importantes, por eso se le dio, no solamente son embarazadas, pero hay muchas embarazadas, claro, con alguna, en algunos casos se sabe si nació una hija o un hijo y en otros casos no. O sea, hay un caso, por ejemplo, importante que es el de Lanciloto, que era la compañera de Mena, dirección del PRT, que caen junto con Santucho. Ella estaba embarazada y no se sabe si dio a luz un varón o una niña en Campo de Mayo. Sí, estas compañeras víctimas del secuestro fueron secuestradas con sus compañeros muchas veces, o otras no. Otras veces no. Y hay suficientes testimonios como para entender de que sus partos se efectuaron dentro de las instalaciones de Campo de Mayo. Y en algunos casos sí, claro, se supone que sí. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos conversando con vos, Adriana. Bueno. Seguimos con Adriana Taboada. Nuestro tema de hoy es el séptimo tramo del juicio de la megacausa de Campo de Mayo. Adriana nos está haciendo una explicación con un alto grado de actitud docente de cómo fueron los sucesivos tramos que se van desarrollando lo ocurrido en esta enorme área de responsabilidad que se tenía Campo de Mayo. Mencionábamos recién, Adriana, que vulgarmente se llama este último tramo como el tramo de las embarazadas porque se han acumulado una serie de casos de muchachas que fueron secuestradas y que se supone que, con alto grado de certeza, de que tuvieron sus partos dentro de Campo de Mayo y que sus niños, sus hijos, fueron apropiados. ¿Recuerdas algunos de los casos fundamentales que se tratarán en este caso, en este tramo? Bueno, uno de los casos que ha sido muy conmovedor es el de Catalina de Santis Obando. Su mamá fue secuestrada en San Fernando, embarazada, y ella nace en Campo de Mayo. Es apropiada por la apropiadora pertenece a Inteligencia, los apropiadores están en este juicio, es un caso que lleva abuelas. Puede ser Carlos Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo. Exactamente. Patético él, particularmente, queriendo hacer pasar por una persona muy deteriorada físicamente, mentalmente. Tenía arresto domiciliario en un geriátrico y ahora ha sido enviado a la cárcel porque ella se lo encontró andando en bicicleta cerca de su casa. Y bueno, el juez, porque tiene otras causas abiertas, allanó al geriátrico y vio que no había condiciones como para que él
realmente cumpliera un arresto domiciliario, ¿no? Digo, es un caso interesante porque ella nació en Campo de Mayo, la partida de nacimiento está así, y a las pocas horas ella es, a los 2 días es dada a este matrimonio, ¿no? Bien. Dada digamos, obviamente que uno debe entender que son 7 casos, pero que esto es una muestra de lo que supuestamente ha sido de otra magnitud dentro de Campo de Mayo con relación a lo que podríamos denominar una maternidad clandestina. ¿Sigue siendo un punto oscuro todavía la participación de los médicos en la apropiación de bebé y justamente en la complicidad de efectuar los partos y de ocultar la identidad de los nacidos? Absolutamente, es un punto oscuro. Los médicos, las parteras, las enfermeras, el personal sanitario en general, los psicólogos que han podido participar no en el tema de la maternidad, pero sí en casos de tortura o de detección de vulnerabilidades que permitieran servir de guía a los torturadores, ¿no? Y a todo el aparato de inteligencia. Efectivamente, poder encontrar elementos que a nosotros nos permitan llevar a juicio, o sea, imputar y llevar a juicio a los profesionales de la salud en general, es un tema sumamente difícil. Como en este caso los profesionales además eran parte de las Fuerzas Armadas, quienes deberían habilitar o profundizar esta parte de la investigación es el propio Estado. ¿Cómo sería en términos prácticos? Para explicarlo bien, digamos, con claridad. ¿Qué debería hacer el Estado para apoyar esto? Esto lo digo, me parece a mí, es poder ver cuál era, a quienes tenía empleados en esa época. ¿Quién era el personal de las Fuerzas Armadas que trabajaba ahí? El destino, claro. el momento, porque también para probar algo hay que poder demostrar que tal profesional estaba tal día o en tal época destinado a un determinado lugar. No solamente porque era un empleado, un funcionario de determinada dependencia, es culpable per se, digamos, esto hay que demostrarlo. Pero bueno, sin esa pieza clave que es el Estado abriendo archivos, el Estado mostrando estas cosas, para nosotros es difícil. Es lo mismo que pasa con el tema de los colimbas, que creo que en algún momento ustedes han conversado, que a nosotros en Campo de Mayo, al no tener sobrevivientes prácticamente, el colimba, que es el que ha hecho el servicio militar obligatorio dentro de Campo de Mayo, y que escuchó, que vio y que muchas veces participó de operativos, pasa a ser para nosotros un testigo clave. Sería mucho más fácil si el Estado, y si peinara, digamos, el Estado, y el Estado mismo citara, declarara a los colimbas, que esto es lo que tendría que hacer el fiscal Sica, que no hace, y entonces hay que empezar a hacer todo contra la marea, digamos, empezar a remar contra la corriente. Cuando mencionás el rol importante de los testimonios de los conscriptos, cabe que justamente parte de lo que se trató en este último tramo fue el caso de la muerte de Kitty Villagra y el secuestro de Cabezas en la Plaza de Martínez. Así es. Porque uno de los imputados es Carlos Macedra, que terminó siendo coronel, que fue el que asesinó a Florencia Villagra y secuestró a Gustavo Cabezas. Asesinó por la espalda. Asesinó por la espalda. A un adolescente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ofrecerle a nuestra comunidad los testimonios de la familia de Kitty y de Cabezas. Hemos hecho un programa especial en razón de que el secuestro ocurrió en la Plaza de Martínez. En la Plaza de Martínez debería ser un sitio que se recuerde esta situación. Y esperemos que Carlos Macedra, hoy coronel, sea condenado la semana que viene, podamos escuchar la sentencia con el culpable. Ahí venía a cuento de esto por la enorme importancia que tuvo el testimonio del colimba o conscripto Aguas en este caso. Exactamente, este caso yo te diría que se pudo conocer, desentramar, gracias al testimonio de José Luis Aguas, valiente testimonio de Aguas, que fue impresionante, hizo croquis,
una solidez en su testimonio muy importante. Hubo otros colimbas que también pudieron hablar del impacto que implicó para ellos, que estaban haciendo el servicio militar, viendo cómo se asesinaba a Kitty, ¿no? Pero hay un tema que a mí me parece importante, además de este caso, que es, este programa se escucha, nosotros esperamos que este programa lo puedan escuchar la población. Importante para nosotros que la gente conozca esta problemática y que logre involucrarse. Yo te diría, tomaría este caso de la Plaza de Martínez. En esa plaza hubo un operativo importante, se secuestra a alguien y se mata a otra persona, debe haber habido gritos, corridas, ¿no? Más todo ese despliegue. Esto implica que ahí había vecinos, que aunque sea detrás de la ventana, ¿no?, escondidos en una terraza, estaban viendo, estaban escuchando. Esos para nosotros son testigos. Nosotros necesitamos una sociedad que se involucre en los procesos de justicia. La justicia es un organizador de la vida social. Permite que uno reconozca el más y el menos, lo que está bien y lo que está mal, y que no todo es igual, porque de lo contrario no hay un límite para la acción humana. Pero no es un problema solo de nosotros los familiares o aquel que está más sensibilizado, es un tema de todos. ¿Cómo se involucra la sociedad? Un colimba se involucra. Un vecino que cuenta cómo fue un procedimiento, aunque sea esto, muchas veces uno ha escuchado a un vecino que dijo, yo vi, en la puerta de mi casa se paró un camión, y eso coincide con el testimonio de otro vecino que dice, en la puerta de mi casa, bueno, así es como se van sumando las pruebas y uno prueba que algo realmente pasó. Correcto. Entonces la sociedad tiene un rol. Otro rol es ir a los juicios, es presenciar, es escuchar, sacar sus propias conclusiones. Contanos específicamente sobre eso, la estrategia, la acción que han tenido con respecto a la participación de estudiantes secundarios en los juicios de Campo de Marte. En este séptimo juicio nosotros hemos podido desarrollar una experiencia, la verdad que fue muy buena, desde la universidad. De 3 de febrero. De 3 de febrero, del Centro de Estudio de Genocidio, articulados con los trabajadores de la educación a través de SUTEBA, de la seccional Vicente López y de San Martín, y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, armamos un seminario de capacitación docente para docentes de escuelas secundarias, que se llamó Pedagogía Preventiva del Genocidio en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. Trabajamos con los docentes desde lo teórico, acompañamos a los docentes a una audiencia de juicio, evaluamos con ellos la experiencia y luego ellos fueron con sus alumnos de escuela secundaria. De manera que las sesiones donde estaban los testigos de ambas partes fueron escuchadas todas por alumnos. Llenamos la sala, todas las audiencias de testigos. Y esto para nosotros marca un antes y un después. Nosotros creemos, porque aparte así esto ha sido la devolución de los chicos y de los docentes también, una posibilidad de aprendizaje que no tenés en ningún libro. ¿No? De poder ver un genocida, de ver cómo funciona la justicia, la defensa, los acusadores, el tribunal, cómo hay que comportarse dentro del juicio, qué cosas dice un testigo, qué cosas dice un sobreviviente, cómo se emociona, ¿no? Reconocer la diferencia de los testimonios. Fue maravilloso, la verdad que fue maravilloso. Bien, y luego han saldado esta experiencia con los chicos, con los muchachos, han visto qué resultados hubo. Las audiencias terminaron a fin de octubre, sí. O sea que ya venían épocas de examen, fin del proceso lectivo. El contacto fue a través de los docentes que fueron enviando evaluaciones y escritos. Estamos sacando un libro con toda esa experiencia y las palabras de los chicos. Esperamos poder verlos ahora, no sé, en los primeros meses del año y esperemos encontrar, digo bien la dirección, Pueyrredón 3728 de San Martín. De San Martín. Ahí es el lugar donde se va a escuchar la sentencia el día 12 de febrero. Sí, posiblemente alrededor de las 12:30, 1, el tribunal accedió a sacar sonido, cosa que venimos haciendo desde el segundo juicio, el sonido a la calle, para que todo aquel que esté allí y los vecinos también escuchen lo que nosotros esperamos que sean las condenas máximas para todos los acusados de este juicio. Bueno, le recordamos, la calle Pueyrredón, 3728 de la localidad de San Martín. Esperemos encontrarnos todos allí y, como dice Adriana, bien dice Adriana, escuchar
colectivamente esto, ¿no? Una cosita, Dale. ¿puedo? Si hay algún ex Colimba o algún vecino que tiene algo para aportar o quiera decir, les pedimos que nos escriban a memoriazonanorte@gmail.com para ponerse en contacto con nosotros. Bien. Uno podría emplear esto a decir, bueno, ¿y el personal sanitario? Absolutamente. Enfermeros, enfermeras. Absolutamente. Personal que trabajó en quirófanos, que vio, que estuvo ahí. Deberíamos ampliar esto porque, desgraciadamente, digamos, hay, como muy bien lo cita Claudio Capuano en un estudio pormenorizado que ha hecho sobre la participación de la medicina y de los médicos en el terrorismo de Estado. Él dice, entendiendo la cantidad, supuesta cantidad de niños que todavía, bueno, que han sido secuestrados, que han sido de alguna manera apropiados, es de entender que hubo una cantidad de partos suficiente que da lugar a centenares de personal sanitario que ha participado y de médicos. Sin embargo, cuando uno releva la cantidad de médicos que han sido imputados ha sido mínima y la que han sido condenados aún mínimamente todavía mayor. Por ende, es vital entender que la participación del personal militar, en algunos casos médicos policías, médicos militares, médicos navales o médicos civiles que han falsificado partidas o han asistido partos, que han participado en partos clandestinos, deberían ser objeto de investigación y de pena. Los juicios, este proceso que es único en el mundo, porque es un tribunal nacional el que enjuicia procesos producidos en el mismo país y no cortes internacionales, nos presenta un escenario en un sentido fascinante, ¿no? Es un desafío que cada uno de nosotros vaya como armando y construyendo herramientas o haciendo aportaciones al proceso de justicia. Entonces, así como la campaña de Colimba sale, no surge del Estado, surge de las propias víctimas frente a nuestra necesidad, ¿no? Junto con nuestros abogados, el eslogan, la campaña ha surgido de la sociedad civil. Entonces a mí me parece que esto está abierto para que cada cosa que se nos ocurra nos agrupemos colectivamente, resolvamos y aportemos. Bien. Cuando uno recuerda los relatos de la entrevista de Silingo con Horacio Berbisky, que dio lugar luego a lo que se llamó El vuelo, como obra hecha por Berbisky, y posteriormente el esclarecimiento de los vuelos de la muerte, Silingo decía claramente que eran médicos los que aplicaban el pentonaval a los secuestrados, pero luego se retiraban, porque el juramento de Hipócrates le impedía asistir cuando los tiraban por la borda del avión. O sea, había médicos ahí. No recuerdo que hayan preguntado los nombres, pero bueno, dejémoslo ahí. Adriana, estamos terminando. Yo quiero volver a repetir esto. Pueyrredón, 3728 de San Martín. A las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Con paciencia estemos todos ahí, escuchemos, va a haber parlantes, va a haber quizá pantallas, ¿no? No por la hora del día es una complicación la pantalla, pero hay un anexo dentro de la sala donde hay pantalla y ahí los que puedan entrar allí, podrán estar allí viendo en directo, los demás escuchando, y de allí nos vamos a 2 cuadras que está la Plaza de San Martín, donde está la municipalidad, que vamos a hacer un festival y vamos a tratar de poder festejar la sentencia. Bueno, por memoria, verdad y justicia, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Bueno.